¿Le sabes a la Manuela? ¿Juegas cosas del diablo? Bueno, pues bienvenido a Resumen de Miedo. Y en esta ocasión te traigo la película de Háblame. Ok, todo comienza con mi compadre Cole, que va a una fiesta acá bien loca, bien destructiva, a buscar a su hermano menor. Resulta que su hermano se encerró en uno de los cuartos y todos le dicen que anda medio rarito. Cuando Cole abre la puerta, se encuentra con su hermano sin playera y diciendo cosas sin sentido. La chaviza es bien loca y comienzan a grabar todo. Cole los amenaza, pero cuando se da la vuelta... Al final su hermano termina haciendo la automorición y es por eso que yo no voy a esas fiestas. No es porque no me inviten, que quede claro. De aquí pasamos con esta chica llamada Mia, que anda en un velorio y por alguna extraña razón su padre hace conversaciones incómodas, pero es salvada por Riley, que resulta ser el hermano menor de su mejor amiga, y la llamó para que le hiciera el paro de recogerlo porque a su hermana se le olvidó. Cuando van en el camino cantando las canciones de Chayanne, atropellan un pequeño canguro. Riley le dice a Mia que tiene que terminar con el pobre sufrimiento del animalito y quiere que lo termine de apuchurrar, pero mi comadre se arrepiente y lo deja. Ya me sentí mal y van 3 minutos de película. Cuando llegan a la casa de Riley, Mia se pone a sacar el chisme con su amiga Jade, la hermana de Riley. Aquí se ponen a platicar sobre un club de amigos medio raros que se van a reunir esa noche y se proponen ir, pero lo que mi comadre Jade se cambia, Mia le ayuda con la tarea a Riley. Aquí nos enteramos de que la madre de Mia hizo la murición 2 años antes. Resulta que las chicas se van con su club de amigos, pero Riley también quiere ir, ya sabes, para ver el chisme, y Jade es chantajeada por su hermano para que lo lleve a cambio de no decirle a su madre que se le olvidó ir por él. Se lanza con su grupo de amigos raros y cuando llegan como que Mia no es muy bienvenida ahí. Por cierto, resulta que este chico llamado Daniel es novio de Jade y exnovio de Mia, o sea el vato se dio a las dos mejores amigas. Pero olvidemos eso por un momento y ahora sí pasemos a lo bueno. Mia se ofrece como voluntaria ¿a qué? No sé, y ella tampoco, pero ya veremos. Resulta que mi comadre se ha amarrado a un sillón. Muy bien, tomen el tiempo. En cuanto la deje entrar no puede durar más de 90 segundos, ¿entendido? ¿Qué pasa después de los 90 segundos? Querrán quedarse. ¿Quién es? No sé. ¿Velas? Se enciende para abrir la puerta, se apaga para cerrarla. ¿Cuál? Que alguien me diga. Está bien, Mia. Ahora pon tu mano. Todos comienzan a grabar y Mia sujeta una mano. Háblame. Esto no va a terminar bien y creo que ya lo estoy entendiendo. Toma de nuevo la mano y dice las palabras mágicas. En esta ocasión ve a una señora putrefacta y termina diciendo te dejo entrar. Parece que el espíritu de la señora entró en Mia y señala un rincón de la habitación para después decirle a Riley que le agrada a alguien. Resulta que este juego es con espíritus. La vela se usa para abrirles la puerta y la mano te deja poder contactar con ellos y verlos. Esos son juegos chingones. Intenta quitarle la mano a Mia porque se acabaron los 90 segundos, pero ella no la suelta y las cosas se ponen feas. ¡Corre! 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 Entre varios le quitan la mano y apagan la vela y solo así termina su juego. Se supone que no puedes dejar que el espíritu esté más de 90 segundos en el cuerpo, porque si no se quedan dentro de ti y tienes que apagar la vela para cerrar la puerta y que no puedan seguirte. O al menos eso entendí. Ahora solo queda saber qué chingados es la mano y lo explican más adelante en la película, así que... Después de la experiencia traumática que vio Riley, le pide a su hermana dormir con ella, porque mi compadre tiene harto miedo, pero Jade no lo deja, así que le pide a Mia el favor de poder dormir con ella. Ya sabes, por las dudas. Se ponen a hablar de sus pesadillas y la mano que tocó Mia esa noche. Mia dice que sintió como si brillara, que veía y escuchaba todo, pero que no tenía el control y solo era una espectadora más. Terminan hablando de cómo la mamá de Mia hizo la murición y resulta que fue un accidente, cuando tomó demasiadas pastillas para dormir. Pero eso no me parece muy accidentoso. Al día siguiente Jade va con este tipo que tiene la mano misteriosa y le dice que quiere otra sesión, ya que su novio Daniel quiere probar la experiencia de hablar con los moridos y en esa ocasión será en la casa de Jade. Ahora sí, vamos a saber qué es la mano. Te diré lo que es. Es la mano de un psíquico. La cortaron y la embalsamaron. ¿Es real? Es un medium, Joss, no un psíquico. No creo que sea una mano embalsamada. La cerámica es una capa. Y si la rompes, hay una mano real adentro. Eres un mentiroso. Yo
Era la mano de alguien que contactaba con el mundo de los muertos, así que alguien pensó, hay que cortarle la mano. Amarran a Daniel y comienza el juego. Mi compadre deja entrar al espíritu, pero parece como si se le fuera el aire. Cuando se levanta, mira a Jade y le dice que ella hace que Daniel sea débil. Voltea a ver a Mia y le hace caras sensuales. Se cae al piso y el perro se acerca y se dan unos besos de lengua. Parece que era un espíritu al que le gustaban mucho los animales. Daniel pide que borren los videos y como no lo hacen se enoja, hace berrinche y se va. Mia pide ser la siguiente en intentarlo y la fiesta se pone buena. Todos pasan a cachondear con los espíritus y todo era risas y diversión hasta que es turno de Riley. Jade se enoja y dice que en él. Al final de unos berrinches, unos te odios y un relájate morra, Jade se va y Riley le pide permiso a Mia para que lo deje intentarlo. Mi comadre dice que sí, pero que menos tiempo, que en lugar de los 90 segundos solo estará 50. Amarran a mi compadre a la silla y comienza el juego. El espíritu entra en Riley y comienza a pedir perdón y a decir que extraña mucho a Mia. Resulta ser el espíritu de la madre de Mia que está dentro de Riley. Y aunque pasaron los 50 segundos, Mia no le quiere quitar la mano para poder hablar con su madre. Pero adivinen qué, se pasaron de los 90 segundos y Riley se comienza a dar guamazos contra la mesa. Intenta sacarse un ojo pero Mia lo detiene. Jade entra a la habitación y justo antes de que Riley se parta la cabeza en dos, Mia logra salvarlo con su mano. Se dieron cuenta, ¿verdad? No apagaron la vela. Llaman a la policía y se llevan al muchacho al hospital. Mia se va de regreso a su casa y resulta que se llevó la mano. Y creo que fue porque quiere intentar hablar con su madre porque no entendió el por qué le pidió perdón y dijo las cosas que dijo. Parece que lo de su madre no fue un accidente. Mia se lanza al hospital para ver cómo es Riley, pero Jade y su madre no la dejan pasar y la culpan de todo esto. Por cierto, Mia está viendo a su mamá en el reflejo de los cristales. Mia se pone a platicar con Daniel y mejor decide irse a su casa a dormir y se pone a ver videos viejitos que tenía con su mamá. Se quedó a dormir con Daniel. Ya sabes, cuando te quedas a dormir con tu ex, ahora novio de tu mejor amiga, lo normal. Mia tiene sueños raros en donde ves a su ex y escucha cómo su padre encontró a su madre después de tomar las pastillas. Se despierta y en la oscuridad logra ver una figura extraña en un rincón. Se acerca poco a poco y resulta ser una señora que comienza a chuparle los pies a Daniel. Yo no juzgo, cada quien sus gustos. Mia intenta despertar a Daniel y cuando mi compadre abre los ojos, lo que ve es a Mia chupándole las patas. Repito, sigo sin juzgar los gustos. No, por Dios, no siguieron. Los espíritus que contactamos no ¿De qué siguieron. estás hablando? ¡Te estaba chupando ¡Tú el me pie! chupaste el pie! ¡Lo tenías en tu boca! ¿Qué? No es cierto. Me voy de aquí. Después de darse unos cachetadones, Mia saca la mano misteriosa y comienza el juego. Por fortuna logra ver el espíritu de su madre y le comienza a hacer preguntas del día de la morición, que si realmente ella lo hizo o qué pasó. Y el espíritu dice que en él, que ella jamás quiso dejarla y que no fue a propósito. Su madre termina diciendo que Riley necesita mucha ayuda y se duermen juntas. Y eso es muy raro. Regresamos con el chico que le gusta estrellar su cabeza en mesas y muebles. Vemos cómo su madre lo está bañando, pero tiene toda la cara destrozada. Llega Jade a platicar con su hermano y termina mordiéndola. Se tira al suelo y comienza a azotar su cabeza contra el muro otra vez y a beber su propia sangre. Neta, pobre chavo. Él solo quería ser cool y estar con la chaviza. Y terminó con un espíritu adentro. Los chavos se reúnen y comienzan a hablar de las cosas que están pasando. Dicen que el tipo que les dio la mano cree que si te desviven con los espíritus dentro, te tendrán para siempre. Y que también pueden cambiar de forma para engañarte. Entonces mencionan a los chicos del principio, Cole y su hermano. Es el que le gusta ser el centro de atención en las fiestas. Resulta que el hermano de Cole le pasó algo similar y van a buscarlo, pero Cole no quiere hablar. Los chicos se suben al autobús con mi compadre y terminan convenciéndolo de hablar de su hermano. Dice que la cosa que dejó entrar a su cuerpo hizo que enloqueciera. Excedió el tiempo. ¿Dejaron que lo hiciera un niño? Su cuerpo debería echarlos. Se debilitan estando contigo. No pasó. Denle tiempo. Lo están matando. Pues no parece que lo que esté dentro de Riley se esté debilitando. Los chavos se ponen a discutir y a Mia se le ocurre un plan para que esto acabe. Decide hacer el juego de nuevo con Riley y ahora sí apagar la vela para intentar cerrar la puerta que dejaron abierta la última vez. Se lanzan al hospital y comienza de nuevo el juego. Pero la cosa aquí es que mi compadre no puede hablar y no puede decir las palabras mágicas. Por eso no funciona este pex. Mia decide usar la mano para preguntar a algún espíritu en dónde está el alma de Riley y aparece una niña. La pequeña le
dice que la puede llevar en donde está Riley y la niña deja entrar a Mia. Aquí mi comadre ve como Riley está siendo torturado por más espíritus y termina despertando. Mia mejor se va a su casa con su padre y aquí el señor le lee una carta que supuestamente su madre escribió antes de la morición, en donde le pide perdón por lo que hizo. Está raro porque el espíritu de su madre dice que ella no se desvivió y en la carta se disculpa por autodesvivirse. Aquí alguien está mintiendo y no sabemos quién es. Padre e hija se dan un abrazo, pero Mia ve a su madre por el reflejo de la ventana y le dice que todo esto es mentira y que ese señor no es su padre y lo están imitando. Está mintiendo. ¿Y por qué escribiste eso? No lo hice. Cariño, ese no es tu papá. Están imitándolo. Su padre está todo agitado y... la comienza a ahorcar. El verdadero padre de Mia intenta abrir la puerta y encuentra a su hija en el piso. Mia alcanza unas tijeras y termina atacando a su verdadero padre. Creo que Mia no sabe qué es la realidad y qué son visiones. Mia intenta cumplir con lo que le dijo el espíritu de su madre y destruye el cuerpo de Riley para que los espíritus se vayan. Así que llama a Jade y le engaña para que vaya a la casa de Mia, supuestamente para que le muestre cómo salvar a su hermano y así se vaya del hospital. Mia aprovecha esto y entra al cuarto de Riley para acabar con él. Pero no tan rápido, my friend. Aún está la madre del muchacho cuidándolo y Mia le pide disculpas por lo que pasó. La señora la termina perdonando y también le pide disculpas porque se dejó llevar por la rabia del momento, pero que todo va a estar bien. Mia pide quedarse a solas unos minutos con mi compadre y la señora acepta. Después de disculparse, mi comadre logra ver a un señor en la cama y le dice esto. Le pondré fin a esto. Puedes llevártelo. Es nuestro. Jade llega a casa de Mia y cuando entra ve a su padre en el suelo. Le marca a su madre y le dice que Mia es peligrosa y van rápidamente al cuarto de Riley, pero él ya no está. Jade regresa al hospital y logra ver a Mia llevándose a su hermana a la autopista. El espíritu que Mia ve le dice que lo haga, que lo aviente y así termine con todo. En eso llega el espíritu de su madre y le dice que está orgulloso de ella. Y los dos espíritus comienzan a reírse, diciéndole que si lo hacen lo tendrán para siempre. Vemos como un cuerpo cae en un auto y resulta ser Mia, pero no tan rápido, my friend. Mia se levanta con unos rasguños y toda dolorida. Se voltea para ver a Jade y está abrazando a su hermano. Después entra al hospital y ve a su amiga y a su familia por fin sanos y salvos. A lo lejos ve a su padre y aunque lo intenta seguir, las luces comienzan a apagarse y no logra alcanzarlo. Todo termina con Mia en la oscuridad infinita, pero a lo lejos logra ver la luz de una vela. Se acerca y ve a una persona con la mano estirada. La toma y ahora ella es parte del juego, pero del otro lado. Y aquí termina esta película y vaya, esta película me la recomendó un amigo y la verdad se veía bastante buena en el clip que me pasó. La verdad sí, esta palomera no se me hizo larga, no se me hizo tan tardada, digamos que fue directa al grano de lo que necesitábamos ver. Es de esas películas que yo creo que sí recomendaría ver. La verdad dura menos de hora y media creo y la verdad se me pasó súper rápido el tiempo cuando lo estuve viendo. No sentí grandes huecos en la trama, en la historia. Me gusta este tema de poder contactar con los espíritus, aunque el tema de la mano sí se me hace muy loco de que ay, era un vidente al que le cortaron la mano y ahora cuando tocas la mano tú puedes ver a espíritus. Pero la verdad está bastante curioso. El tema de que lo tomen como un juego, pues puedes verle responsabilidad de los jóvenes, pero no sé, sí me termina gustando. Digo, al final era como una ruleta a ver qué espíritu te tocaba, porque supongo, quiero pensar que son los espíritus que están en el limbo y no puedes escoger al espíritu que te va a tocar. No sabes si te va a tocar uno, si te va a tocar otro o si vas a repetir de pura casualidad. Entonces supongo que te puedes encontrar de todo, como vimos, desde una pequeña hasta un viejillo o a una señora que le gusta chupar patas, o que incluso te encuentras a Mia, que me da mucha curiosidad saber que cuando entró en el cuerpo de la persona al final de la película, ¿qué hubiera hecho Mia? No creo que se hubiera puesto a besar un perro, hubiera intentado pedir ayuda o decir algo, no sé. Eso hubiera estado interesante de ver. Te recuerdo que si quieres ver más películas para estas fechas de Halloween, las puedes encontrar en este canal, Resumen de Miedo. Te aseguro que te van a gustar. No olvides dejar tu like y compartir este video, me ayudarás muchísimo. Yo le termino poniendo a esta película un 9, un 8.5, 9 más o menos. Y si quieres ver una película en especial, no olvides dejarla aquí abajo en los comentarios. Sin más que decir, yo me paso a despedir. Nos vemos en un siguiente video. Bye bye.